Viernes 13 de agosto de 2021 y estamos cerrando la semana con muchos indicios de que la variante Delta se está propagando aceleradamente en muchos países, por supuesto Norteamérica, hablamos de Canadá, de Estados Unidos, donde es dominante, casos de COVID-19 en México que también están afectando. Hace unas horas la Organización Panamericana de la Salud hablaba incluso de países en Centroamérica, donde esta es la misma situación. Y todo ello nos hace preguntarnos por el efecto que va a tener en digamos, en la actividad que se empezaba a normalizar y en aquella otra que le va a tomar tiempo normalizarse. Y aquí quiero referirme al tema de la logística, de todo este factor de llegada de insumos, de mercancías, del comercio que nos ha hecho vivir escasez, encarecimiento de productos, por supuesto. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta logística? Y evidentemente que para estos temas, pues hablemos directamente con los protagonistas que lo están viviendo y lo escuchan de los clientes y lo ven también de sus proveedores. Pues le agradezco muchísimo a Patricia Pérez, ella es gerente de ventas de Maersk para México y Centroamérica, esta naviera global, mundial, que además ha tenido la muy buena disposición de permitirnos tomarle el pulso a la economía global con lo que ustedes viven. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenos días. Y este es el gran tema de discusión. Ahora, quien pensaba que iba a ir a, no sé, comprar un auto, un mueble, etcétera, y que le decían que se lo iban a entregar en noviembre, quizá ahora le van a tener que decir que lo va a recibir hasta enero o febrero. ¿Cómo describes tú el cuadro? Hola Gabriela, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente los nuevos brotes y las variantes que estamos viendo ahorita del COVID han generado más intermitencia en las cadenas de abasto de los clientes. Hace un par de meses escuchábamos nuevos brotes en Asia, hubo unos brotes en la parte sur de Asia, en la terminal de Yantian, y vimos cómo esto generó un efecto dominó que puso en estrés la cadena de abasto de los clientes. Yo creo en este momento que a un año de la crisis de salud que llevamos, los clientes traen en la cabeza ya la innovación de la logística. Ahorita todo el mundo se tendría que estar haciendo planteamientos de cómo pueden hacer su logística más flexible. Si antes se veía la logística como un departamento o una actividad secundaria de cualquier negocio, ahorita el planteamiento es cómo traes la logística como una actividad primaria que de verdad te puede dar ventajas competitivas en las diferentes industrias. Hablabas de bienes de consumo, ¿no? Que puede haber un retraso. Los clientes también te están haciendo planteamientos de cómo diversifican su cadena de abasto. Traer mercancías, si antes tenías un modelo de negocio donde tenías una dependencia en ciertos países que sí o sí tenías que utilizar la transportación internacional marítima, bueno, ¿qué puedo hacer ahora con nuevos mercados, nueva proveeduría para empezar a flexibilizar la cadena? ¿Qué me puedo traer en avión? ¿Qué puedo traer en barco? Si tenemos geografías o países adyacentes, ¿qué realmente puedo cubrir con servicios multimodales, el transporte terrestre, etcétera? Entonces, sin duda alguna, esto pone en juego a muchas de las industrias. Al final, recordemos que el comercio internacional se necesita gente y la intermitencia de gente va a crear muchas variaciones en donde lo que es crítico es estar cerca de los mercados, leer a tus clientes y anticipar tendencias para poder crear estrategias que permitan flexibilizar la cadena de suministro. Y eso es muy importante lo que tú estás diciendo. Hace algunos días estuvimos platicando también con un ejecutivo, el CEO de DHL Supply Chain, para todo lo que toca a este tema de las entregas, y nos hablaba de cuánto la tecnología pues también les está permitiendo flexibilizar y encontrar estas opciones, cuánto ya no solo es China, sino buscar dentro de esa cadena, poner puntos donde pueda yo proveerme. Pero el tema del factor humano es el central aquí. Y mientras menos gente haya trabajando en los puertos, la carga va a tomar más tiempo para irse o para llegar y ser, bueno, descargada literalmente. Y eso lo están viviendo ustedes. Ni que te pregunto a bordo de los barcos, que también ha sido todo un tema que con ustedes y con otras empresas hemos tratado de retratar, ¿no? Cómo los gobiernos han, sin querer, pues hecho que mucha gente de mar se tenga que quedar porque no los reciben en los países. Entonces,
¿Tienes ejemplos específicos de lo que estás viendo como planes B para ilustrarnos mejor qué es lo que ya está pasando como consecuencia y pedirte si es posible, cuánto ya sabes que esto llegó para quedarse en esos ejemplos que nos das, que no es un asunto temporal lo que estamos viendo? Definitivamente no es un asunto temporal. La normalidad como nosotros la conocíamos en el 2019, no vamos a regresar a esa normalidad porque tantas cosas están cambiando. Si nosotros nos analizamos como consumidores, nosotros también estamos cambiando nuestros patrones de consumo. Estamos exponenciando el uso del e-commerce para comprar. Nosotros también en la experiencia de compra estamos utilizando la tecnología a nuestro favor para evitar exposición en un tema de salud. Ahora, hablabas de un tema muy interesante, de que el comercio es gente. Si nosotros ilustramos cuando empezaron los brotes, y voy a iniciar por la parte de Asia, ¿no? Tenías a fábricas que no estaban operando con los niveles de productividad necesarios porque tenías a muchos trabajadores en rotación, etcétera. Esos bienes de consumo salían de las fábricas y no tenías a transportistas o choferes de camiones que los llevaran a las terminales. Metemos el factor de terminales, brotes que se pudieran dar en la parte de operaciones, y el colectivo agregado es lo que ralentiza una operación que la hace muy ineficiente. Pero movámonos ya más al lado de qué alternativas están disponibles. La multimodalidad de la que hablé es crítico. Los clientes no se pueden casar con una única forma de transporte internacional, tienen que ser muy creativos en ese sentido. Hay clientes que por la huella geográfica que tienen están jugando con la integración vertical de proveeduría, hasta dónde pueden controlar. Están también replanteándose cómo pueden diversificar el sourcing. Antes, si tenías un modelo de negocio con un apalancamiento muy fuerte en Asia, bueno, ahora, ¿será que otros países latinoamericanos me pueden proveer, estoy hablando del caso específico de México, de insumos para producir y de alguna forma que no exista una disrupción tan fuerte en mi cadena de abasto? Y sobre el comentario de tecnología, es sumamente interesante, porque si bien esto es un negocio de personas, la tecnología nos permite hacer una trazabilidad de la cadena, y cuando tienes información, tienes inteligencia. Esa inteligencia puesta en manos de personas que están viendo la acción pueden tomar decisiones muy eficientes sobre cómo de repente poder jugar con órdenes de compra, poder establecer puertos de consolidaciones de carga, puedes utilizar diferentes medios de transporte, puedes jugar con tu proveeduría, y eso es por tener la información a la mano. Estos son algunos de los ejemplos que yo ya estoy viendo. Yo en México ya estoy viendo esta creatividad en los clientes que para poder accesar a ciertos mercados, incluso te voy a poner un ejemplo de la industria automotriz, ciertos clientes para poder accesar a Estados Unidos están utilizando a México como para una plataforma para llegar ahí. En vez de importar componentes de Asia a Los Ángeles que van para el mercado norteamericano, en los puertos mexicanos hay menos congestión. Entonces también estamos viendo cómo hay desviación de mercancías en los puertos mexicanos y a través de transporte intermodal hacia Estados Unidos, surtir el mercado americano. La creatividad y la innovación ya está en manos de los clientes, y yo te diría que para aquellas empresas que a lo mejor no tienen esas capacidades logísticas, esas infraestructuras, las pymes, es clave el asociarse con expertos logísticos que les puedan dar consejos, visibilidad y esa inteligencia para tomar decisiones que les permitan accesar a ventajas competitivas. Interesantísimo que lo que nos dices, además es muy práctico, que eso es lo más importante. Yo creo que en estos tiempos de lo que se trata, sí se puede debatir todo lo que queramos, pero si no somos prácticos para lo que estamos compartiendo, no sirve. Te quiero preguntar entonces también el otro factor, que es el del costo del flete. Esto se nos dijo, y se nos dijo hace meses que iba a subir, se confirmó y nos lo dijeron ustedes, hay que planear con tiempo, hay que ver, etcétera. ¿De cuánto estamos hablando versus 2019 antes de la pandemia? ¿En dónde está ese costo? ¿Por cuánto tiempo piensas tú que se va a mantener?
Mira, ese es un ángulo muy interesante porque nosotros como consumidores lo estamos viendo, ¿no? Se traslada en el costo de los productos. Yo te diría que cuando hablamos de fletes internacionales, hay dos lugares donde se juega. Uno, cuando haces estrategias a largo plazo de compra, en donde tienes planeación de tu costo logístico a largo plazo y eso te da estabilidad. Si nosotros vemos ese aspecto del flete de transportación, yo te puedo decir que hay un aumento de un 30 a un 40% en flete de transportación, pero cuando hablamos del mercado de oportunidad, donde no estás haciendo planeaciones a largo plazo, cuando realmente estás buscando el contenedor, el espacio en el barco por oportunidad de una semana a otra, ahí es donde realmente el aumento se está viendo más fuerte. Pero yo te diría que independiente de dónde están jugando los clientes, qué tipo de escala tienen para poder optar por una estrategia o la otra, la pregunta más grande que nos tenemos que estar haciendo es cuáles son mis estrategias logísticas de largo plazo. Más allá de definir en cuánto compro hoy un espacio en un contenedor, en cuánto compro un espacio en un avión. O sea, sinceramente nos tenemos que replantear si tenemos una estrategia logística que nos va a permitir hacer frente, pues no nada más a lo que esperamos de aquí al resto del año, pero a las variables que pudieran surgir en 2022. Y entonces vale la pregunta, ¿cuándo se normaliza? ¿Cómo se normaliza esta situación? Evidentemente el gran factor es la variante Delta, el COVID-19 en términos más Sí. amplios, las vacunaciones, por supuesto, la reactivación de la actividad y el regreso a los centros de trabajo, en particular aquellos que definen el mundo de la logística, pero ¿se puede hablar de cuándo la situación va a ser algo mejor en términos de costos y de personal o todavía no se puede hablar de un tiempo, un horizonte? En términos de horizonte, yo creo que sería muy arriesgado tener una previsión o una tesis en ese sentido, pero yo sí te puedo decir que conforme se dé el proceso de vacunación, deberíamos de ver una regularización y ya lo estamos viendo en actividad en terminales portuarias. Eso ya se está viendo, se están viendo, sí estás viendo brotes y tienes intermitencia en un puerto, pero se está viendo consistencia en una mejora gradual. ¿En qué momento? Pues en la medida en que los programas de vacunación mejoren y que de la mano los gobiernos pues también estimulen las economías en cierta forma, nosotros vamos a ver una mejora, Gabriela. Pues es un tema crítico, es un tema que nos atañe a todos, por además el comercio marítimo es el gran protagonista de lo que son los flujos de comercio en todo el mundo, así que los conceptos de Patricia espero que sean prácticos, que sean útiles y que nos den perspectiva de, bueno, ellos nos pueden decir cómo se ve el mundo a través de las operaciones que realiza Maersk. Qué importante la conversación, gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Gabriela, que tengas excelente día. Igualmente.